Ah, gloria a Dios. Aleluya. En los eventos ya no estamos reuniendo un grupo grande, pero en los cultos normales esto es lo que se nos reúne y un poquito más a veces. Pero llegaremos, hermano, a tener 1000 personas con la ayuda del Señor. Y es muy posible que podamos tener 2000. Y es muy posible que lleguemos a 5000. Aleluya. Algunos estarán ya en el cielo y después, al final, cuando estemos juntos, ahí van a saber todo lo que se reunían. Y otros estarán acá y disfrutarán la bendición. Y otros, que Dios los engañó, se perdieron la bendición. Y van a saber de lejos o de afuera la noticia. Sea de los que siempre están en la noticia, viviendo la bendición. Amén. Amén. Así que Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Estamos hablando o vamos a predicar los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo se llama el tema? Alabado sea Jesús. Mire, hermanos, yo sé que cuando alguien viene al Evangelio, cuando alguien viene a Jesucristo, el Señor, es porque la mayoría han venido de una vida de sufrimientos, de una vida de problemas, otros de una vida llena de pecado, y han llegado cansados, heridos por la vida, la situación que se dio, problemas, recuerdos, malos recuerdos, y han llegado al Evangelio para descansar, para ser sanados de heridas, para vivir una vida feliz. Y de verdad que en el Evangelio hay una vida feliz, hay una vida maravillosa, aleluya. Entonces da la idea como que estando dentro del Evangelio, nunca más habrán problemas, nunca más habrán dificultades, nunca habrá más una enfermedad, un dolor. Pero la realidad es que estando en el Evangelio, también vendrán problemas, también vendrán dificultades, también vendrá opresión, dolor, incomprensión, traición. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que en Cristo hay una gran diferencia, porque cuando uno está en Cristo puede superar los problemas, puede superar todas las dificultades que vengan, y siempre, aleluya, siempre Dios a través de su palabra nos estará fortaleciendo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, escuche, nadie está exento de problemas. Cuando vemos pastores, hombres de Dios, que Dios los ha prosperado, Dios los ha progresado, y ellos realmente están en un aspecto bendecido delante de la presencia de Dios y delante de la misma gente que se da cuenta, algunos empiezan a criticar, empiezan a perseguir, empiezan a levantar incluso hasta calumnias, pero nadie se da cuenta o ve estas cosas, que detrás de un hombre de Dios que ha sido prosperado y bendecido, a veces hay mucho dolor, muchas pruebas. Hay pastores, hay hombres de Dios que han perdido su hijo en un accidente, han muerto, y es un dolor. Yo cuando supe de un pastor muy reconocido que su hijo murió en un accidente, sentí como el dolor ajeno, hermano, porque son parte del pueblo de Dios, y ese dolor, yo dije, ¿cómo es? He sabido de un pastor hace años atrás, un hijo murió quemado en un incendio, hermano, un hijo ya mayor que era enfermo y murió carbonizado. Yo fui incluso al velorio y también fui al funeral hace años atrás. Y a veces nadie toma en cuenta estas cosas. La gente a veces se torna en criticar, en murmurar, en atacar, pero muchas veces no reparan en las pruebas, en el dolor que han sufrido esos siervos. Porque esto es diferente a lo del mundo. Los del mundo alcanzan la cúspide a través de astucia, a través de contactos, a través del apellido que tienen, que es de renombre. Y todo se le da a veces, no tampoco es fácil, pero a veces se le da con facilidad a algunos más que a otros, porque hay compadrastros, etcétera. Pero acá dentro del Evangelio, para llegar a la cúspide, tiene que haber un camino muy difícil para recorrer, un camino angosto, un camino de dificultades, con espinas, con escollos,
con piedras. Algunos, esas piedras a veces son personas mismas que se colocan en el camino. Satanás mueve y promueve cosas para atacar y destruir los ministerios. Por eso, hermanos, al ver la vida de Jesús, vemos que fue una vida de mucho ejemplo y buen ejemplo, pero también de mucho sufrimiento. Y siempre solamente nos abocamos, que por supuesto ahí fue la cúspide de su sufrimiento, lo máximo de su sufrimiento, y nos abocamos a la cruz. Nos abocamos cuando el Señor fue azotado, escupido, bofeteado, humillado, aún desnudado ante los burladores. Luego lleva una cruz, le clavan sus manos, sus pies para que se cumpliera la escritura. Lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, terrible sufrimiento. Pero casi toda su vida fue sufrimiento. Aun cuando nació, su vida fue sufrida. Por eso estamos en el tema, los sufrimientos de Cristo, para que lo apliquemos a nuestra vida y para que veamos, aleluya, que en este caminar tiene que haber pruebas, tiene que haber sufrimiento, pero son más las victorias que las pruebas. Son más los momentos gloriosos y gozosos que las dificultades que se levantan. Por eso podemos llegar a decir como Pablo, el apóstol dijo: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y ahí vemos, hermanos, cuando el Señor va a nacer, no había lugar en el mesón para él, que era el lugar de refugio, el lugar donde había hospedaje y también había una posta, atendían a los heridos, etcétera. No había lugar para él. Y tiene que ir a nacer en un establo. De partida, su nacimiento fue en un lugar mucho peor que el de muchos de nosotros. Por lo menos uno nació en una maternidad, en un hospital. Quizá usted nació en la casa, pero aún así habían comodidades mejores que la que cuando Cristo nació. Porque nacer en un lugar donde hay un establo, donde hay animales, donde hay vacas, toros, bueyes, asnos, burritos, pollos, gallinas, etcétera, de todo eso había alrededor, más encima estiércol, no era un lugar higiénico. De partida ahí ya nos supera, Cristo nos supera en dolor y prueba más que en muchos de nosotros en cuanto al nacimiento. Amén. Cuando ya tenía unos breves años, bebé, todavía estaba bebé, viene una persecución, se levanta Herodes, saturado por el poder del diablo, porque como los magos dijeron que había nacido el rey, a este le vino como envidia, celo, y pensó que se le terminaba el reinado a él. Entonces dio la orden de matar a los niños, a todos los niños menores de 2 años hacia abajo. Así que hubo una gran mortandad y se cumplió una profecía donde las mujeres, estaba profetizado que las mujeres llorarían por la mortandad que vendría a los niños, a los bebés. Y justamente Herodes mandó a matar muchos niños, más claro, a todos los que encontraran por ahí. Pero de esa, Dios el Padre libró al Salvador del mundo. Alabado sea el Señor, porque le dice, aleluya, les habla en sueño a José y a María para que ellos vayan a Egipto. Aleluya. Pero vea la vida, hermano, de no tener un lugar estable, de no tener un lugar bien para vivir o estar tranquilo en paz. O sea que Satanás le hizo la guerra al Señor desde que nació. O sea que Jesús, la vida de Jesús fue una vida de sufrimiento, una vida total de sufrimiento. Yo sé que hay muchos hermanos y hermanas y personas que en esta vida han sufrido mucho,
Nosotros también hemos sufrido desde niños, pero gracias al Señor con Cristo es diferente. Alabado sea Jesús, que aunque hay problemas, hemos sufrido también, pero aún así hay una fortaleza de parte de Dios. Esa voz que nos dice: no estás solo, yo estoy contigo. Siga adelante a pesar de lo que venga. Alabado sea Jesús. Ese Espíritu Santo que nos da fuerza. Ese Espíritu Santo que nos consuela. Oh, gloria a Dios. Alabado sea Jesús. Y luego se establecen en Nazaret José y María. Nazaret, un pueblo, hermano, de mala calaña. Un pueblo, hermano, donde había mucha corrupción, había mucha delincuencia. El pillaje, el ultraje estaba a la orden del día. Por eso alguien dijo por ahí: ¿de Nazaret podrá salir algo bueno? O sea que aún la infancia del Señor no fue fácil. Porque, hermanos, usted dirá: no, si cualquiera, si yo conozco, yo mismo, incluso nosotros mismos hemos vivido en barrios a veces donde la situación es difícil. El comportamiento y la conducta de las personas a veces es malo, donde uno vive por ahí. Pero es mucho diferente a aquel, en cuanto a Jesús, que no tenía que fallar en nada, desde niño hasta joven, y hasta que diera su vida tenía que ser perfecto. Y estar en un medio ambiente, hermano amado, donde hay maldad, corrupción, pecado, es un gran desafío, porque el desafío era no contaminarse. O sea, Cristo no tenía que contaminarse. Cristo tenía que ser ejemplo en medio de ese barrio, o de ese sector, de esa ciudad, de ese pueblo malo, como era Nazaret. Pero ahí demostró que se podía consagrar aún en ese lugar, vivir una vida consagrada, una vida santa, y dar buen ejemplo y buen testimonio. Ya aún crecido, ya el Señor tiene problemas con los fariseos, con los saduceos, con los sacerdotes, con los religiosos de aquella época. Se le levantan de una forma terrible. En muchas ocasiones quisieron matarlo antes de tiempo, antes que fuera la voluntad perfecta del Padre. Cuando vemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, vemos, hermanos, que también no era su vida con sus hermanos, su vida familiar con sus hermanos, no era de lo mejor. Yo me imagino a Jesús cómo le hacían el problema a sus hermanos, cómo le hacían la vida imposible a sus hermanos a Jesús. Capítulo 7 de Juan, dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, los hermanos de él le hacían la guerra y trataban por todos los medios de aconsejarlo, como que los hermanos eran más sabios que Jesús. Y estamos hablando de los hermanos carnales de él, porque José y María tuvieron más hijos. José y María tuvieron más hijos. Amén. Y esos hermanos de Jesús le hicieron la guerra a Cristo cuando no eran convertidos, porque después se convirtieron, pero cuando no eran convertidos. Así que imagínense vivir en un hogar, hermano, donde uno quiere vivir una vida consagrada, una vida que le agrada a Dios, y tener hermanos, familiares que le hacen la guerra. No es fácil. Yo creo que muchos de ustedes lo han vivido, lo han experimentado. ¿Cuántas veces su oración le ha molestado a la mamá o al papá o al hermano carnal, o aún al vecino por ahí? Oye, cállate, cálmate, ¿qué estáis rogando? Hay tantos pecados y cometidos que te pasáis llorando nomás. La crítica, la persecución, la oposición. Mire, este tiene que haber sido re malo, ¿cómo llora tanto? Veamos el capítulo 7, versículo 1.
Después de esta cosa andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Cómo está vivir esa vida, hermano, de persecución? Los judíos procuraban matar a Jesús. Amén. ¿Cómo ha vivido usted de perseguido cuando alguien por ahí que no pasa nada tanto le echó una pura amenaza nomás y usted anda escondiéndose? Y sobre todo antes, cuando era del mundo. Porque ahora en Cristo nosotros no tenemos por qué esconderlo. Amén. Bendito sea el Señor. Y aquí eran los judíos, eran una multitud que quería matar al Señor y lo perseguían. O sea, la vida de Cristo es una vida de sufrimiento. Tengamos claro esto, y yo sé que algunos ya lo tienen claro, de que todo esto el Señor lo soportó por amor a usted, a mí y a todo el mundo. Amén. Bendito sea Jesús. Cuando vemos en el libro de Isaías, y quiero llevarle al libro de Isaías, en el capítulo 53, alabado sea Jesús, en el capítulo 53, dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como rey de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahí, nótese. Experimentado en quebranto. Esa palabra hace años Dios me la dio a mí personalmente. O sea, yo sé que esta palabra está escrita, amén, gloria al Señor, pero me la dio a mí un trato con mi vida. Como dándome a entender la vida de sufrimiento que aún dentro del Evangelio yo tendría. Y yo sé que esta palabra también le habla a muchos, porque muchos han venido a Cristo, pero aún así siguen sufriendo, pero de otra forma, ya diferente. Muchas veces Dios permite para un ministerio próximo de alguien, Dios permite sufrimientos. Y muchas veces uno no entiende, no comprende por qué esto otro. ¿Por qué la calumnia? ¿Por qué alguien se levanta? ¿Por qué alguien le hace la guerra? Porque, hermano amado, cuando Dios, aleluya, lo quiera a uno para un ministerio, sobre todo un ministerio del pastorado, es porque uno tendrá que tratar con mucha gente, y dentro de esa gente hay gente difícil. Dentro de ese grupo de gente hay gente que traerá grandes sufrimientos, y que si uno no ha sufrido no podrá entenderlo, no podrá comprenderlos. Por eso ejemplo tenemos en Cristo, dice, profetizando el profeta Isaías, experimentado en quebranto. Amén. Experimentado en sufrimientos. Porque así él podía entender el sufrimiento de la humanidad. Así podría entender el sufrimiento de las personas. Podría entender el sufrimiento aún mismo de la iglesia. Porque Cristo vino a formar la iglesia, a fundar la iglesia, alabado sea el Señor. Y la iglesia a través de la historia ha sufrido mucho. Pero tenemos a un líder, al Señor, a Jesús, que entiende los sufrimientos de la iglesia, aleluya. Por eso, alabado sea Jesucristo, cuando cantamos a su nombre y alabamos a su nombre, sentimos el respaldo de Él, sentimos la fortaleza de Él, porque Él entiende lo que son los sufrimientos, aleluya. ¿Cuántos la alaban? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Jesús, aleluya. El mismo libro de Isaías, capítulo 52, en el versículo 13 dice, habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, hablando de Jesús. He aquí que mi siervo será prosperado, Jesús, será engrandecido y exaltado, pero antes sufrimientos. Para llegar a la cúspide, para llegar, alabado sea el Señor, a triunfar, Jesús tuvo que sufrir antes. Gloria al Señor. Alguien dijo, no hay corona sin cruz. Aleluya. Versículo 14, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, los sufrimientos, la persecución. Amén, los castigos que recibiría el Señor.
Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, destrozado su rostro. Cuando le pegaron, lo golpearon, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Volvamos a Juan, capítulo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Recuerde que antes dice que los judíos procuraban matarle. Estamos hablando de los sufrimientos de Cristo. Nótese cómo lo perseguían a Jesús. Y el versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Aquí vemos los hermanos cómo lo andan criticando. Así que, hermanos, si los hermanos criticaron a Jesús, al Señor, al perfecto, al que nunca tuvo detalles, ¿por qué usted anda por los suelos por una crítica que le dieron por ahí? ¿Por qué anda como agonizando? Ya no puedo más. Si Jesús, siendo perfecto, hermanos, sus hermanos le hicieron la guerra. Muchas críticas nos vamos a ganar. Y nos hemos ganado injustamente. Amén. Porque le quiero decirle que el diablo sí que es un lenguado grande. Amén. Dios a sus hijos le dio la lengua necesaria para que hablen lo que tienen que hablar. Pero el diablo es que se agrega lengua más, de más. Igual que el conjunto de aquí, de uno del grupo que se puso una lengua más larga. Como que no estaba conforme con la lengua tan corta. Amén. Sigamos. Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y mire la crítica. Versículo 4. Porque ninguno, los que estaban dando consejos, esto no eran ni carnales, eran peor que carnales. Pues. Peor, pues, hermano. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Mire, colándole al Señor, los propios familiares. O sea, dándole a entender, mira, ahí tú te andas puro escondiendo. Y no, pues, Jesús era sabio. O sea, él no podía también entregarse con facilidad a los judíos para que lo mataran fuera de la voluntad de Dios. Es más, escuche, Jesús vino a dar la vida. Él iba a entregar la vida, él iba a enfrentar la muerte. La muerte no iba a venir cuando la muerte quisiera. No. En varias ocasiones trataron de matarlo, pero no era la voluntad de Dios. Y cuando llegó el momento de la voluntad de Dios, por eso él dice, consumado es. Era el momento de Dios, todo perfecto, alabado sea el Señor. Pero antes no. Sigamos. Versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y ahí dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestros tiempos siempre está presto. Mi tiempo aún no ha llegado. Sus hermanos no creían en él. ¿Cómo sería la atmósfera que vivió Jesús con sus hermanos cuando sus hermanos todavía estaban ciegos espiritualmente? Difícil. Amén. Usted sabe que la vida de Jesús se caracterizó por una vida de oración. Yo creo que cuando él iba a orar, los otros preferían jugar una pichanga, aunque en ese tiempo no jugaban pichanga, pero a lo mejor preferían eso. Y dirían, ven para acá, pues a jugarte una pichanguita, aunque no existía la pichanga, vuelvo a decir. Pero juegos de aquella época. ¿Ah? Y el Señor ahí orando. Y yo creo que ellos criticando, mire, igual que José, no es que a José los hermanos le hicieron la guerra. No es que a José le decían, este se cree como más santo, el revelado, como que todo Dios se lo revela a él. Y le hicieron la guerra a José y por eso incluso lo iban a matarlo. Lo iban a matar y Rubén intercedió. Y luego lo echaron en un pozo. Y justo venían unos ismaelitas, unos mercaderes, y se lo vendieron a ellos. Eran compradores de personas y traficaban esclavos. Y ellos lo llevaron para Egipto. Y nótese, ¿a dónde llega José? Llega a la casa de Potifar y ahí es perseguido.
Si la vida de José es una vida de sufrimiento también, como la de Cristo. Y después José es metido en la cárcel por no aceptar el pecar con la mujer de Potifar. Amén. Ahora, ¿quién le hizo la guerra a José? Sus hermanos. ¿Quién le hizo la guerra al Señor Jesucristo? Sus hermanos. Ni aun sus hermanos creían en Él. La vida de Cristo, una vida de puros sufrimientos. Bendito sea el Señor. Volviendo al libro de Isaías, en el capítulo 53, dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Desechado entre los hombres. Varón de dolores, amén, de sufrimientos, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Alabado sea el Señor. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Alabado sea el Señor. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. O sea, Dios permitió el sufrimiento en su Hijo amado, Jesucristo. El 10. Sujetándole a padecimiento. Esto es, la vida de Cristo estaba profetizada que sería una vida de sufrimiento. Alabado sea Jesús. ¿Sabe los momentos especiales que tuvo el Señor, el Maestro? Los momentos especiales que tuvo el Señor fue cuando Él empezó a llamar sus discípulos, los primeros, y vinieron a Él y le obedecieron. Satisfacciones. ¿Sabe los momentos especiales que el Señor tuvo? Cuando estuvo en el desierto 40 días en ayuno, de día y de noche. Aleluya. Donde incluso ahí estaban las fieras alrededor, en la noche venían, y en el día también venían las fieras como hambrientos a comerlo. Pero no le hicieron ningún daño, porque Él estaba en el Espíritu. Estaba en cuerpo, ¿me entienden? Cuerpo físico, pero en el Espíritu, en oración, en ayuno. Alabado sea Jesús. Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban a Cristo? A su nombre. A su nombre. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Y en esos días, hermano, yo sé, hermano, que fueron gloriosos esos 40 días de ayuno. Alabados a Jesús. Pero al final de esos 40 días viene Satanás. Aparece Satanás para tentarle, para hacerle la vida imposible, porque siempre se la estaba haciendo. Pero durante 40 días quizás no pudo hacerle la vida imposible total, así que esperó el final. Y aparece con toda su furia y su fuerza y astucia, tratando de seducir y hacer caer a Jesús. Pero al final siempre Cristo es victorioso. Porque Jesús dijo: apártate de mí, Satanás. Escrito está. Y se tuvo que ir. Tuvo que huir. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Momento de satisfacción para Cristo. Aleluya. Porque Él veía que Satanás tenía que huir. Momentos de dolor, cuando veía que la gente no entendía, no lo comprendía. Momentos de sufrimiento en su alma, en su espíritu, en su corazón. Cuando en una ocasión de lo alto ve a Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarlos? Como la gallina junta sus polluelos, mas no conocieron el día de su visitación. Hermano, Jesús lloró por Jerusalén. Jesús
sufría por Jerusalén. En estos días veíamos en el periódico y lo dábamos en otro programa de televisión, donde mostrábamos el desfile de gay, de homosexuales en Jerusalén. Ese Jerusalén que tanto amó Jesús y que dio la vida por Israel y por el mundo entero, y dio la vida por los árabes también. Sí, porque Cristo murió por los árabes, Cristo murió por los romanos, Cristo murió por todo el mundo. Amén. Dios en su amor entregó a su Hijo amado por los blancos, los negros, los amarillos, por todas las razas. Amén. Alabados a Jesucristo. Aleluya. Por eso hay creyentes de diferentes naciones que alaban a Jesucristo, al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendito sea el poder de Dios. Gloria a Jesucristo. Y momentos de satisfacciones también cuando Jesús, después del ayuno, dice va con el poder del Espíritu y va a Galilea. En el poder del Espíritu. Aleluya. Y comienza su ministerio en el poder del Espíritu. Gloria al Señor. Y empieza al instante a sanar enfermos, a resucitar muertos, a limpiar leprosos. Aleluya. Y a predicar el año agradable del Señor. A dar la buena nueva, apertura de cárcel a los presos. Aleluya. Y yo sé que, aleluya, el Señor se gozó mucho cuando y se alegró bastante. Fueron momentos de satisfacción, por eso que los sufrimientos son muchos, pero las satisfacciones son más. Cuando él veía, aleluya, que venía una mujer que padecía de flujo de sangre, aleluya, y tan ansiosa de tocar el manto de él y fue sanada. Y el Señor le perdona sus pecados. Cuando ve que el centurión ruega por uno de sus soldados, o uno de sus trabajadores, y el Señor dice la palabra, se admira de la fe de ese centurión, y por la pura palabra el criado del centurión fue sanado. Alabados a Jesús. Momento de satisfacción, aleluya. Cuando ve que sus discípulos, aleluya, salen a predicar de dos en diferentes lugares y vuelven con gozo, con alegría, triunfantes. Cuando en otra ocasión van 70 a predicar de dos en dos y vuelven con gozo también de haber predicado la palabra. Gloria al Señor. Momentos de satisfacciones que tuvo el Señor. ¿Y sabe quién? Todos los discípulos le graban el corazón, pero había uno que ya empezó a entristecer el corazón del Señor. Y tan fue un momento de dolor para Cristo, Judas. Judas empezó a enchuecarse, empezó a andar con astucia, con maldad. Se convirtió pero a medias. Y yo me imagino el dolor, el sufrimiento para el Señor, hermano, tener un traidor en medio. Amén, tener a uno que le pegaba puñaladas por la espalda. Y hermano, eso apliquémoslo a nuestra vida. Usted puede ser el mejor cristiano, la mejor cristiana, pero recuerde, tendrá sufrimiento, tendrá pruebas, dolor. Le traicionarán. Habrá desilusiones, pero que nada la parte de Cristo. Que nada la parte de Jesús. Porque el diablo ha logrado engañar a mucha gente y lo ha sacado del evangelio por culpa de malos testimonios. Y no han logrado superar esas pruebas. Tomemos como ejemplo a Cristo, que él vino con un propósito. Y a pesar de la oposición, la persecución, la traición, todo eso, siguió adelante. Porque él tenía que llegar a la meta. Cumplir con el objetivo de dar la vida por usted, por mí, por todo el mundo entero. Sin haber pecado, sin haber fallado. Y terminar la carrera como un vencedor, no como un cobarde, sino como un valiente, aleluya. Y sin violencia, amén, sin violencia, sin terrorismo, sin armas, simplemente con la paz, con la fe, aleluya, en el Señor, en el Padre Celestial. Cristo sufrió mucho por usted y por mí. Fueron muchos los sufrimientos de Él. Alabanza a Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Cómo habrá sufrido, hermanos? Cuando llega el momento, hermano, que ya tiene que ir a dar la vida. Y después de haber enseñado, discipulado a sus discípulos,
Enseñarle la palabra claramente. Dígame usted, si nosotros hemos aprendido de otros maestros, de otros predicadores, la palabra de Dios, y nos hemos edificado, nos gozamos. Y eso que ellos, todos esos profesores, enseñadores o maestros de la palabra, que Dios le ha dado esa bendición para enseñar la palabra, todos han aprendido de Cristo. ¿Cómo será, hermano, de Cristo mismo escuchar la enseñanza? Por lo tanto, los discípulos tuvieron el privilegio, hermanos, la bendición de escuchar la enseñanza de los labios de Jesús, del propio Maestro. Aleluya. Sin embargo, aún así, hermano, a última hora atornillan al revés los discípulos. Y cuando llega el momento de que ya tiene que dar la vida por la humanidad, él oró más intensamente. Y sabe, hermano, cuando ya ha tenido un periodo de oración, él vuelve donde sus discípulos y los ve que están durmiendo. Después que él le ha dicho, velad conmigo, orad. Y ellos, en vez de hacer caso, de apoyar en esa oración a ese siervo, al Señor Jesucristo, al Señor, no oran, están durmiendo. ¿Cómo estaría el corazón del Señor? Triste, adolorido. Fueron muchos los sufrimientos del Señor antes de ir a la cruz. Muchos. Cuando ve que dentro de sus discípulos todavía hay intereses personales. Amén. Cuando ve que en sus discípulos se pelean entre ellos. Cuando Él los quiere para grandes cosas. Y ahí están entre ellos peleando. Porque ya han aprendido un poquito de lo que Él les había enseñado. Y ya su corazón estaba hinchado. Porque ya habían ido de misionero a un pueblo ahí cercano. Ya llegaron como los internacionales. Gloria a Jesucristo, aleluya. A su nombre la gloria. Bendito sea Jesús. Alabanza a Cristo, gloria al Señor. Hay problemas técnicos de micrófono. Gloria al Señor. Hay que extenderlo. La horizontal. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Horizontal, los dos. Eso. Bendito sea el poder de Dios. Y leo para ustedes en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 47. Y dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Mire, qué cariñoso estaba Judas, pero era un beso traidor. Hermano, era como el beso de la araña negra, de la viuda negra, perdón, no de la araña negra, de la viuda negra, que solamente quiere besar al macho, a la araña macho, para justamente darle la picada mortífera y matarlo. Amén. Como el beso que quiere dar el palote, que se llama mantis religiosa, la hembra, que cuando el macho va a tener amoríos con la hembra, pierde la cabeza, porque la hembra lo traiciona y le corta la cabeza y se la come más encima. Hay muchos besos traidores, hermano. Amén. Y la historia se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo. Y dice la Escritura que Jesús le dice a Judas, con un beso entrega al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Esto es, vamos y usamos la espada y aquí queda la grande. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el amor del Señor. Dice la Escritura que cuando uno de los que estaban ahí, que es Pedro, le corta la oreja a otro, llamado Malco, sale en otra parte de la palabra, dice que Jesús tocó la oreja y la sanó, demostrando el amor de Dios para con esos hombres que le perseguían a muerte. Ahora yo digo, ¿cómo estaría el corazón del Señor sabiendo que
uno de los 12 le estaba entregando, le estaba traicionando. Después que tantas veces estuvieron juntos, comieron juntos, participaron juntos. Hermano, ¿no pasa así? ¿No ha pasado en alguna ocasión que usted ha llorado? Usted ha sufrido, a lo mejor le está pasando ese momento. Aún cuántas veces matrimonios, hermanos, que se querían, que se amaban, que ella lo dio todo para él, después él la traiciona con otro, con otra mujer. Doloroso. ¿Cuántos hombres han dado todo por su esposa y después ella lo traiciona y lo engaña? Y aún ha pasado a veces dentro de las mismas iglesias. Gente conocedora de la palabra que ha traicionado a otro, ha engañado a otro. Y eso produce un dolor fuerte. Pero aún ni eso opacó el propósito que Cristo tenía en su corazón, de dar la vida por la humanidad. Amén. Ninguna de esas cosas fue tropiezo. Aunque eran tropiezos, pero no fueron tropiezo para Cristo. Siguió avanzando y saltando esas barreras. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Ahora, hermanos, para peor, Pedro, que uno de los que había dicho, Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida, a ir contigo a donde sea, Pedro niega a Jesús. En 3 ocasiones, hermano, le preguntan, ¿tú eres uno de ellos porque tú hablas como ellos? No, no, yo no lo conozco. Por ahí otra persona lo identifica, sí, sí, no, tú eres de ellos, de los mismos. No, 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 están equivocados. Y hermano, y de repente cuando Jesús ya lo lleva, la multitud lo llevan, y lo llevan, cierto, a crucificarlo, ya le están golpeando, lo están hiriendo, lo están maltratando. En esa caminada, de repente, se encuentra mirada con Pedro. Y el Señor mira a Pedro, y Pedro agacha la cabeza. Y se acuerda de lo que Jesús le había dicho, que lo iba a negar. Antes que el gallo cante 2 veces o 3 veces, tú me negarás. Y lo negó 3 veces. Y como Pedro quiso como enseñarle al Señor antes, ahora se dio cuenta que estaba muy equivocado. Es que al Señor nadie le enseña. Él nos enseña a nosotros, pero nosotros a Él no. Porque Él sabe todas las cosas. ¿Cuántas veces Dios ha permitido hablar anticipadamente algo que le va a acontecer y muchos han sido porfiados? ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos está hablando? Que nos cuidemos, que no nos descuidemos, sino que nos cuidemos, que velemos, que vigilemos. Y después nos ha costado caro por no hacerle caso a la voz de Dios. Bendito sea Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores? Bendito sea Jesús. Gloria al Señor. Ahora en Lucas capítulo 22, versículo 63, vemos ya los finales de toda esa vida de Cristo, una vida de sufrimiento aún desde que nació. Aún desde que nació. Ahora, hermanos, ya está próximo a culminar su ministerio aquí en la tierra, entregando la vida por usted y por mí y por la humanidad. Y dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Versículo 64, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. O sea, haga cuenta, hermano, de todas las palabras mal deshonestas que se conocen en este país, allá en un tono judío. Y los romanos, habían romanos también en medio de ahí, gritándole maldiciones, gritándole groserías, pegándole, golpeándole, escupiéndole. Más encima los sacerdotes, hermanos, los sacerdotes, los escribas, los religiosos de aquella época que podrían haber visto un poco más, ya que ellos conocían las profecías, estaban ciegos y no veían. Y también las en la guerra
Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo, el ungido, el Mesías? Dínoslo. Y le dijo: si yo lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntareis, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle. Hermano, dentro de todos los sufrimientos finales, hay un Pilato que mira con respeto a Jesús. Hay un Pilato que dice la Escritura, que dice que él ansiaba conocer a Jesús, porque había oído hablar de él, pero no lo conocía, nunca había tratado con él. Entonces Pilato conversa con Jesús. Jesús no es mucho lo que habla, no es lo mucho que conversa. Y dice la Escritura que Pilato, como había escuchado de tantos milagros, testimonios de tantas proezas que había hecho el Señor, él ansiaba o anhelaba que Jesús hiciera algo ahí, como demostrándole a Pilato: mira, yo soy el que hice todos esos milagros, mira lo que voy a hacer. Jesús no hizo nada ahí, nada, porque ya todo lo había hecho. Solamente ahora se esperaba que diera la vida por la humanidad. Bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Jesucristo, santo es el Señor. Lucas 23, 8, ahí es donde sale lo que estoy relatando. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, vea, se alegró mucho. Y nótese, y no siendo, perdón, es Herodes, disculpen, es Herodes, rectifico. Porque en el versículo 6 dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Rectifico, es Herodes, no es Pilato. Herodes, versículo 8, Lucas 23, 8, Herodes, viendo a Jesús, ya rectifiqué, amén, amén, se alegró mucho, siendo un impío Herodes, siendo un impío se alegró, amén, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, ¿no ve? Estaba atento Herodes, quería verle, a ver si hacía algo. Hermanos, que el Señor no era para dar show. El Señor hizo lo que tenía que hacer, y ahora aquí nada más tenía que hacer, solamente tenía que entregar su vida. Era el momento perfecto para entregar su vida por la humanidad, aleluya. Versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Nótese, tenemos un impío alegre por ver a Jesús, pero no una alegría burlona, sino una alegría de admiración. Amén. Porque dentro de todo había oído hablar de la fama de Jesús, los milagros, la sanidad, de todo eso. Él había escuchado todo eso, y cómo la multitud seguía a Jesús, siendo que Jesús no tenía armas, no tenía espada, no tenía un ejército, y la gente lo seguía. Porque si a los romanos lo seguían a la fuerza, porque ellos a punta de espada hacían que la gente se doblegara ante ellos. Y Jesús sin espada, sin armas, simplemente con la palabra y con la paz, y con los milagros y proezas, la gente lo seguía. Entonces Herodes estaba admirado de él y esperaba verle que hiciera alguna señal. No hizo ninguna señal. Alabados a Jesús, porque la señal ya había sido dada. Por supuesto, venía otra señal. ¿Cuál? La de Jonás, proféticamente, porque Jesús tendría que morir y resucitar al tercer día. Y así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, Jesús estaría 3 días en el centro de la tierra también. Esa sería la señal que venía, pero en ese momento no había señal. Alabados a Jesús, gloria al Señor. Y hermanos, después se encuentra que hay una multitud que pide que suelten a Barrabás, y a Jesús dan la orden de crucifícale, crucifícale, crucifícale. Le pregunto a usted, ¿ha vivido usted una vida de sufrimiento? Es muy posible que sí. ¿Quién en esta vida no ha sufrido?
Hermanos, si hay ricos que sufren teniendo riquezas, tienen un hijo inválido. Teniendo riquezas, tienen diabetes. Teniendo riquezas, tienen leucemia. Teniendo riqueza, le sale un tumor en la cabeza. No solamente los pobres sufren, los ricos también sufren. Los reyes también sufren. Vea usted cuando murió la princesa Diana o Diana, aunque ya no tenía una relación con el príncipe Carlos, pero trajo dolor a los británicos. Y la vida de esos reyes o de esos príncipes ha sido una vida de sufrimiento. El príncipe de Mónaco, el príncipe Reinero, cuando se casó con Grace Kelly, una mujer que fue actriz, filmaba películas, muy hermosa, muere en forma trágica. Y la vida de ellos ha sido una vida de sufrimientos. Si sufren los reyes, sufren los príncipes, sufren los grandes. Cuando aquí en Chile han habido grandes cómicos que han hecho reír a mucha gente, sin embargo, a unos se le han muerto hijos de muerte súbita, otros le han muerto sus hijos en accidentes, han tenido una vida de sufrimiento, haciendo reír a la gente, ellos por dentro han estado llorando. Por lo tanto, hermano amado, ¿quién está exento del sufrimiento? Que por último, hay gente que nunca ha sufrido, pero llega el momento en que murió la mamá, murió el papá, murió el tío, el abuelito, el ser querido, el que lo crió, el amigo, el compañero de colegio, la compañera de colegio, y ha venido el sufrimiento, ha venido el dolor. Pero le quiero decir algo, nadie, escucha bien, nadie puede comparar los sufrimientos que ha tenido con los de Cristo. Los de Cristo han superado todos los sufrimientos. Pero hay algo que destacar. Jesús, aleluya, toda su vida, que fue una vida de sufrimiento, de pruebas, de dolor, nunca cantó derrotas. Siempre cantó victoria. Nunca dijo ya no puedo. Siguió adelante. Aun cuando llevaba la cruz, que cayó en algunos momentos. Incluso obligaron a otro para que llevara la cruz. Pero no fue porque él no quisiera, sino porque sus fuerzas humanas decaían. Pero dentro de su alma, de su espíritu, él decía, yo tengo que llegar a la meta, tengo que llegar allá, tengo que llegar al monte Gólgota, tengo que llegar allá al Calvario. Aleluya, aleluya. Y ahí ante la multitud que le azotaba, le golpeaban, lo humillaban, pero él seguía. Que aunque otro lleva la cruz, que lo obligaron, pero él siguió, hasta que llegó el momento en que lo crucifican allá arriba, en el monte de la calavera, porque era un monte donde estaba lleno de calaveras, porque era un lugar donde crucificaban a mucha gente, y no se preocupaban a veces de sepultarlos. Así que ese monte era un monte maloliente, donde había muerte y muerte y muerte, un hedor de pura muerte. Y ahí Jesús tiene que soportar todo eso. Un contraste con ese perfume que esa mujer partió, ¿cierto? Ese perfume de nardo puro, que costaba muy caro, y ungió todo su ser con ese perfume. Diferente a esa fetidez que había en el monte Gólgota, el monte de la calavera. Pero por usted y por mí y por la humanidad, los sufrimientos de Cristo fueron terribles, hermano amado. Y se dice que la crucifixión para los romanos y todos los de aquella época era una de las muertes más terribles. Antes que murieran sufrían muchos y les daba una fiebre tremenda, una sed tremenda, hermano. Y algunos hasta enloquecían. Todo por usted y por mí. Y es bueno tomar conciencia de esto para amar más a Jesús y apreciar el sacrificio que Él tuvo que padecer por nosotros. Por eso Dios ve con tristeza que mucha gente aún así todavía no viene a Jesús. ¿Y sabe por qué Él tenía que padecer todo esto? Porque eso era lo que literalmente le esperaba a todos los pecadores. Pero Jesús nunca pecó. La muerte vicaria de Cristo, la muerte representativa de Cristo fue que justamente Él se puso en lugar de usted y de mí. Porque la cruz era maldición. Maldito es que el colgado en un madero. Ahí tenía que estar usted y yo, todo el mundo, porque todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios.
Pero ahí Jesús se coloca en su lugar y en mi lugar, representando a la humanidad. Por eso llega el momento que decir, Elí, Elí, lama sabactani. Se burlaron los demás, dijeron, a Elías llama, se seguían burlando. Pero él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay mucha interpretación al respecto, pero una de las más cercanas es que así estaba el mundo, sin Cristo, desamparado. Porque en ese momento está representando a la humanidad, está en lugar de la humanidad, está en lugar del mundo. Y así está el mundo desamparado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y pronuncia palabras como las puede pronunciar cualquier mortal en los momentos de tortura. Amén. En una ocasión a mí también me torturaron y tuve mucha sed. Yo quise tomar un agua podrida porque estaba muy machucado. Me habían golpeado con las puntas de unas armas. Aquí tenía unos hematomas en mi cara, en todas partes. Casi enloquecí. Mis oídos casi me los reventaron. Con años sufriendo después de dolores de oídos por esa tortura terrible que me dieron en el lugar del bosque, donde me encerraron ahí en la Fuerza Aérea, el Rincón, a mí y a un amigo mío. Pero a mí fue que me golpearon mucho. Y recuerdo haber tenido sed. Y quería tomar un agua podrida, lo que sea. Y tenía hambre también. Pero eso no se compara con Cristo. Porque Cristo fue santo, inocente, puro, sin mancha. Aleluya. Por eso, hermanos y hermanas, aprendamos de los padecimientos de Cristo. Alabado sea Jesús. Recuerde, si a Jesús lo menospreciaron, lo azotaron, lo castigaron, lo crucificaron, si lo hicieron en Él, ¿cuánto más en nosotros? Por eso en muchas ocasiones la prensa nos atacará. En muchas ocasiones, hermano, la televisión también nos dará duro. Los que no son cristianos, me refiero, contrario al evangelio. Los vecinos nos atacarán también. Familiares que no tienen a Cristo también se endurecerán. Porque en la guerra, Satanás contra Dios, la luz y las tinieblas en pleito, las tinieblas atacando a la luz. Pero recuerde, la luz siempre triunfa. Cristo es la luz, aleluya, y nosotros somos la luz del mundo. Alabado sea Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre, a su nombre. Por eso, hermano y hermanas, si usted está padeciendo, si usted está pasando momentos difíciles, o los amigos, amigas que no tienen a Cristo, venga Jesús. Y sé que en el Señor sentiremos descanso. Porque a pesar de las pruebas, de los problemas, hay descanso en Cristo. Él mismo dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo lo haré descansar. Venid a mí, dice, todos los que estáis cargados y trabajados, yo los haré descansar, dice Jesús. Él mismo dice, la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él da la paz, Él da descanso, aleluya. Él da fuerza al cansado, al que no tiene ninguna, aleluya. Vive el Señor, vive el Señor. Pongámosle en pie, hermano, y vamos a orar al Señor. Alabe a Dios, alábelo, 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 gloria a Dios. Gracias por su palabra, gracias por su Espíritu Santo, gracias porque su palabra es verdadera, gracias porque su palabra es espíritu y verdad. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a Jesucristo. Gracias, Señor, su palabra es verdad. Oh, gloria, gloria al Señor. Alabanza a Jesucristo. Glorificado sea tu nombre, glorificado sea su nombre, Padre. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba, Jesucristo. Oh, gloria al Señor, aleluya. En esta tarde, en esta noche quiero hacer una oración. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesucristo o quiere reconciliarse con Dios, yo le voy a invitar que pase adelante. También quiero hacer otra invitación. Si usted quiere aceptar a Cristo, pase. Si usted quiere reconciliarse con Dios, pase. Pero quiero hacer otra invitación. Hermano y hermana, si la cruz se le está colocando pesada, nota que a veces no puede soportar las pruebas, los problemas. Le es difícil, yo sé que a todos le es difícil. Venga, porque Dios da fuerza. Le quiero orar por usted, quiero orar para que Dios le fortalezca, para que Dios le renueve, para que Dios le dé fuerza, para que de verdad se sienta un gigante en medio de la prueba.
Gloria al Señor. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú das fuerza. Porque tú, Señor, en muchas ocasiones nos has ayudado. Viviendo momentos difíciles, viviendo momentos de dolor. Ahí hemos sentido respaldo. Ahí hemos sentido tu presencia. Hemos sentido tu Espíritu. Oh, gloria a tu nombre. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, por tu misericordia. Oh, gloria a Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, amén. La gloria y la honra es para ti, Padre. Gracias, Jesús. Oh, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y bueno, yo hice una invitación